Bueno, gracias hermano, gracias, qué bendición poder cantarle a nuestro Dios en esta mañana. Y yo soy feliz, dice este hermoso canto. ¿Cuántos somos felices, hermanos? Eh, bueno, es una promesa que Dios da a sus hijos, poder tener no solamente su palabra, sino también la promesa de algo más hermoso. Muy bien, van a salir los pequeños. Bueno, van a salir los pequeños. Gracias, hermana Gali, hermana Elvira. Gracias por su gran trabajo de cada uno de ustedes. Y también la presencia de cada uno de los pequeños, que también es importante verlos, hermanos, ahí aprendiendo, sin duda alguna, un trabajo de gran relevancia para la vida de los niños por el trabajo de las hermanas. Bueno, gracias de verdad. Cada una de las hermanas, sin duda alguna, tienen un potencial o tendrán un potencial en cada uno de los niños. Bueno, vamos a continuar con el culto de esta mañana. Quiero que por favor vayamos a un pasaje en la escritura de la palabra de Dios allá en Hebreos. Hebreos capítulo 9, por favor. Vamos a leer del verso 15 al verso 28, por favor. Hebreos 9, 15 al 28. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Bueno, qué bendición poder verles una vez más. Y yo espero que algunos más podamos verles en la tarde. Y los que ahorita están, pues también regresen, ¿verdad? También regresen. Vamos a leer la escritura y dice de la siguiente forma. Voy a leer el verso 15, ustedes el 16. Nos unimos en el verso 28. Dice así. Hebreos 9, 15 al 28. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, llama escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo, creo que me estoy equivocando aquí. Bueno, voy a leerlo acá. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Verso 21, además de esto también roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo era purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no es mejor Cristo y el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
Todos. Perdón, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar para el tiempo de la predicación. Bendito Padre, te damos las gracias por esta hermosa mañana. Señor, aquí está nuestra condición, aquí está nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos. Señor, un día usted perdonó. Un día, Señor, usted limpió todo pecado. Ahora, mi Dios, te rogamos que por favor, así como cuando creímos, podamos afianzarnos, Señor, en tu palabra acerca de este hermoso sacrificio que realizaste un día en la cruz hace más de 2000 años. Padre, te rogamos que por favor bendigas nuestras vidas, que nos sigas guardando de las tentaciones, de los pecados, Señor, que se pueda llevar a cabo mientras vivamos sobre la tierra. Padre, te suplicamos que, Señor, podamos comprender el mensaje de esta mañana acerca de tu redención y sobre todo, Padre, el fundamento que nosotros podemos, Señor, tener como esperanza en relación a nuestra vida. Señor, ayúdanos por favor, Espíritu Santo, a poder, Señor, ser edificados a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplico, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, vemos este pasaje de Hebreos, un pasaje sin lugar a dudas que tiene una trascendencia en relación con la vida de una iglesia gentil, pero también una iglesia con personas nacidas en Israel. El apóstol Pablo, quien se le atribuye como el autor, pues sin duda alguna tiene una importancia en la profundidad acerca del escrito y sobre todo, hermanos, la relevancia que la iglesia cristiana debe de tener en relación a este pasaje y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra de Dios a través del Antiguo Testamento, hablando de Jehová de los ejércitos, dice que, hermanos, después de que Adán y Eva caen en pecado, dice que la maldad iba aumentando. Jehová proveyó un medio para restablecer la ruptura y ofreció al pueblo judío precisamente un medio, y el medio era los 10 mandamientos. Pasaron muchos, miles de años, y vemos que el pueblo con desenfreno se apartaba más de nuestro Dios. Cada vez su corazón se iba apartándose de nuestro Dios, y llegó el momento en la cual, hermanos, tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo. Antes de que Jesucristo viniera, dice la palabra de Dios, que Dios había pedido una manera de cómo podían perdonarse los pecados. Ahora, probablemente si usted lee la escritura de la palabra de Dios, notará que se tenía que ofrecer
constantemente, año con año, hermanos, un holocausto o un sacrificio para precisamente redimir los pecados del pueblo de Israel. Las ofrecía el sacerdote una vez al año. Y si Dios no aceptaba ese sacrificio, dice la Escritura que aquel hombre, aquel sacerdote podía salir muerto. Para ello había una vestidura especial, había una manera de cómo podía entrar y cómo podían sacarlo del lugar santísimo. Y notamos que el apóstol Pablo, como dije al principio, nos habla acerca del significado de la relevancia que, hermanos, a través de este hombre o a través del Espíritu Santo, este hombre escribe en base a la fe cristiana. Y notamos que, hermanos, en esto hay algo que tenemos que comprender, y es precisamente acerca del fundamento de la fe de cada uno de nosotros. Y algo que puedo notar en esto es lo que el apóstol Pablo recalca, o lo que el autor aquí señala, es en la manera en que se llevaba a cabo en los tiempos antiguos. Y notamos que en base a eso vemos que, hermanos, el apóstol Pablo enumera la manera en que se llevaba a cabo y cómo ellos podían estar libres del pecado. Ahora, sin lugar a dudas, notaremos que el pecado, hermanos, sigue y va en aumento. El pecado rodea a cada persona. Dice la Escritura que el diablo tiene cegado el entendimiento de las personas que no tienen a Cristo, y, hermanos, ellos siguen pecando sin ninguna restricción. Ahora, ¿pero qué sucede en la vida del cristiano? Notamos que el apóstol Pablo dice que hay un mediador del nuevo pacto. A veces usted cae en ira, a veces los malos pensamientos llegan, a veces las malas acciones o a veces la actitud, hermanos, rompe la vida espiritual del cristiano. ¿Y qué es lo que hace Satanás en ese momento? Satanás en ese momento tiene la oportunidad de decir: eres enojón. Nadie dijo amén. Qué bueno que ningún enojón hay aquí, o ninguna enojona. O Satanás empieza a notar la manera de cómo a veces nuestra integridad o la integridad del pueblo cristiano se va perdiendo, o su vida espiritual se va menguando. ¿Y qué es lo que Satanás hace en ese momento? Empieza a bombardear pensamientos de tal manera que de repente uno dice: estoy mal con el Señor. Mis oraciones no van a ser escuchadas. No puedo arrodillarme porque Dios no me va a escuchar. Y entonces llega el momento en que dice: no soy digno delante de nuestro Dios. Ahora, estábamos viendo acerca del libro de Apocalipsis. El apóstol Pablo pregunta y dice, el apóstol Juan el amado dice: ¿quién es digno? Y dice: no se encontró ningún ser viviente sobre la tierra que pudiese levantar la mano y pudiese decir que es digno, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
quiero que entendamos, hermanos, algo. Cuando el apóstol Juan menciona esta frase, se refiere precisamente en la persona de Jesucristo, porque nadie podía tener los libros, ningún ser humano podía abrir los sellos, porque no tiene la autoridad. Por eso Juan el Amado menciona eso. Pero algo que nosotros tenemos que notar es que si nos vamos en los tiempos antiguos, dice la Escritura que los pecados eran perdonados. Y los que se fuesen a cometer posteriormente a eso, al siguiente año se tenían que volver a ofrecer sacrificio para esos pecados. Y así iba en constante, conforme fuese pasando el tiempo, era constante, hermanos, muchas veces el pecado del pueblo de Israel. Pero llegó el medio por el cual, hermanos, terminó eso. Juan el Bautista, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando algo se quita, ya no está. Cuando se establece un nuevo pacto, significa que entonces hay algo nuevo. Cuando Jesucristo se ofrece en sacrificio vivo como un cordero puro, hermanos, dice la Escritura que viene entonces a significar que hay un mediador, porque alguien intervinió, hermanos, en la remisión de los pecados por medio de la transgresión de el ser humano. Y para lo cual el sacrificio de Cristo, escuche esto, hermanos, el sacrificio de Cristo es eficaz en nuestras vidas. Amén. El sacrificio de Cristo es eficaz en nuestras vidas. Porque cuando yo peco, no significa que debo de vivir deliberadamente en pecado. Dice la Escritura que Jesucristo los quita, los borra. Y note lo que dice la Escritura de la siguiente manera. Quiero que vaya por favor conmigo en el capítulo 9 y notemos lo que dice la Escritura en el verso 21. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está hablando del holocausto o el sacrificio. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Note eso, fuesen purificadas, así dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecha de manos, sino como una figura del verdadero, sino desde el cielo para presentarse ahora por nosotros ante ¿quién? Ante Dios. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hermanos, la muerte de Cristo entonces fue una necesidad por la transgresión del mundo. Significa entonces que por medio del sacrificio de Cristo, aún las personas que no conocen de Cristo
tienen la oportunidad de tener la remisión de sus pecados. Significa entonces que mientras, hermanos, el sacrificio de Cristo que llevó en la cruz del Calvario fue para redimir los pecados de todos aquellos que han sido llamados, entonces no existe pecado. Pero Satanás va a estar, cometiste pecado ayer, te enojaste ayer, lo que hiciste esta semana. El diablo siempre va a estar atacando para menguar la fe del cristiano, para que el cristiano, hermanos, no doble sus rodillas y no pida perdón, o simple y sencillamente para que diga, pues ¿a qué voy a la iglesia? ¿A qué voy a la iglesia? Me porté mal esta semana y se olvida de la relevancia y la eficacia de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente para que la reconciliación entre las personas o las criaturas de Dios pudiesen tener la promesa de la vida eterna, pudiesen tener el acceso al cielo, pudiesen tener el perdón de sus pecados. Pero, hermanos, se nos olvida que, o no se nos debe de olvidar de que, hermanos, si Cristo se fue a ofrecer como un cordero allá en la cruz del Calvario, los pecados del cristiano han sido eliminados. ¿Cuántas veces usted perdonaría a su hijo, a su hija? ¿Para qué le pregunto, mamá? ¿Cuántas veces puede perdonar el pastor al hermano, a la hermana que desobedece, que se rebela? Y Señor, uno dice, Señor, pues necesito de ti para perdonar. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que en nuestra vida tenemos que aprender a perdonar. Entonces, hermanos, la eficacia de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente mediante el sacrificio que se llevó en la cruz del Calvario en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que yo quiero enfatizar es, hermanos, que fue suficiente. Fue suficiente. Cristo no va a ir otra vez, ni va a volver a regresar a la cruz del Calvario. Va a regresar, hermanos, pero para poder concluir, hermanos, con la dictaminación del resultado final de cada una de las personas. En otras palabras, hermanos, quiero decirle que hay una esperanza para el cristiano, no así del que, hermanos, no cree. No así del que, hermanos, se cree filósofo. No así de aquel que se cree ateo. No así de aquella persona que todavía aún se rehúsa, hermanos, a creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que notemos, hermanos, algo. Mire, si no fuese así, dice el autor, si pudiese haber alguna duda, si el mismo demonio, hermanos, tuviese más poder que nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 26, de otra manera, le hubiera sido necesario nuestro Señor Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, note,
se presentó una vez, ¿para cuándo? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, una vez más dice, para quitar de en medio el pecado. Hermanos, en otras palabras, Jesucristo ya no va a volver a la cruz, va a volver al mundo para reinar con aquellos que le han recibido. En otras palabras, hermanos, el evento en la cruz del Calvario va a ser irrepetible, no se va a volver a llevar a cabo, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al haberse derramado en la cruz del Calvario, fue eficaz, y que ahora, hermanos, es importante que nosotros notemos que a través de esta redención, hermanos, tenemos la herencia de la vida eterna. Tenemos la herencia de la vida eterna, en donde, hermanos, podemos nosotros decir, porque la palabra de Dios nos lo dice, que tenemos la vida eterna, porque creemos en Cristo, en aquel que estuvo en la cruz y que a través de su sangre, hermanos, pudo redimir el pecado de cada uno de nosotros, y que a través de eso, hermanos, fue la consumación, hermanos, única y para siempre. Consumado es, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no va a haber, hermanos, más sacrificios. Y su sacrificio, hermanos, es la esperanza del cristiano. Y no limita a ninguna persona, hermanos, a dejar de seguir siendo la misma persona y no venir a Cristo Jesús. Al contrario, Jesús murió por todos. Y Él quiere que cada uno de los que no han sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo puedan venir, hermanos, a los pies de Cristo. Recordemos lo que dice el verso 15. Dice, regrese conmigo. Así que por eso, es mediador, dice, de un nuevo pacto. Así que por eso dice, es mediador de un nuevo pacto. Eso quiere decir que, hermanos, a todos los llamados, todos los que están en el camino, no se les olvide que, hermanos, los pecados no pueden menguar nuestro ánimo, no pueden menguar nuestra esperanza, no pueden sacarnos del camino, no pueden, hermanos, diseñar, hermanos, nuestros pasos. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo determinó en cada uno de nosotros la manera o la única manera de cómo nuestros pecados podían ser eliminados. Ahora, quiero que, hermanos, consideremos algo. Hermanos, que el cumplimiento de esto va a ser de acuerdo, hermanos, a nuestra fe. Recordemos que el enemigo nunca va a estar de acuerdo a que usted deposite su confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. No va a estar contento en la manera en que usted, hermanos, confíe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que, hermanos, recordar constantemente, Cristo murió por mí. Él es el consumador de mi fe. En Él tengo mi confianza. Mire, dice el apóstol Pedro, vaya por favor conmigo, en Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 5. Dice, aquí como título, y yo creo que también usted lo tiene, dice, una esperanza ¿qué?
¿Para quién? ¿Para los cristianos o para los incrédulos? Pues es para los dos, para los incrédulos y para nosotros. Para el incrédulo, para que pueda tener, hermanos, esta promesa, y para nosotros, para que no se pierda. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una ¿qué? Esperanza viva. Por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Mire, nosotros podemos, hermanos, tener muchas dudas. Y el enemigo siempre tratará de poner las dudas suficientes para que nosotros estemos ahí con la incógnita, y que estemos recordando: ¿será cierto? ¿Será posible? Ahora, el enemigo, hermanos, es especialista en sembrar dudas. ¿Qué hizo con Eva? Eso. Pero dice la Escritura de la siguiente manera: que la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos hizo en nosotros tener una esperanza. Y dice, la manera correcta o la manera efectiva es que Jesús murió, sí, pero resucitó entre los muertos. Amén. Resucitó entre los muertos. Ahora, ¿qué va a suceder, hermanos, con la vida corporal de los cristianos? Eso precisamente. Vamos a morir, sí. Un día yo voy a morir. Usted va a morir. Alguien de nosotros se nos va a adelantar. Y humanamente no va a poder resucitar. Pero dice la Escritura, hermanos, que llegará el momento que todos vamos a resucitar. Todos. Incrédulos, filósofos, ateos, de todo. Cristianos también. Pero unos a condenación eterna y otros para vida eterna. El apóstol Pedro dice que por la resurrección de los muertos debe de estar nuestra confianza, porque dice, es para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para los llamados, para los que han puesto su fe, para aquellos quienes creen en Jesús. Dice, verso 5, que sois guardados por el poder ¿de quién? Entonces, hermanos, mire, habrá momentos en que nos vamos a sentir indignos por lo que hacemos, por nuestra desobediencia o por nuestra omisión. Pero dice la Escritura que hay algo que nosotros no deberemos de olvidarnos, y es precisamente que, hermanos, somos guardados. Dice que somos guardados no por el pastor, no por algún hermano, sino por el poder de Dios. ¿Mediante de qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si Él es nuestro mediador, tendremos la recompensa. Si Él es el mediador de las personas que no tienen a Cristo, tendrán la herencia eterna. Entonces, ¿qué necesitamos hoy en este mundo? Ver más gente reconciliada con nuestro Dios. El mundo se está, hermanos, otorgando el beneficio de yo soy quien decido mi vida, quien diseña mi futuro. No, y está bien, podemos planear, podemos trabajar, podemos tener todo, pero algo que nosotros no podemos
diseñar es precisamente la vida eterna, porque esa la diseña nuestro Señor Jesucristo. Para eso, hermanos, Cristo vino aquí en la tierra y no hay reemplazo. Jesucristo es el dueño, el autor, hermanos, de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, recordemos que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, hizo referencia acerca del arrepentimiento, hizo referencia acerca de el perdón de nuestros pecados, pero también hizo referencia de que había una vida eterna estipulada allá en Juan capítulo 17, verso 3, que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo se podía obtener, hermanos, esa vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Hoy, recordar, somos de Cristo, somos guardados mediante la fe. Él ya quitó mi pecado, Él ya la eliminó. Eso nos ayudará entonces a nosotros a no fallarle a nuestro Señor Jesucristo. Recordar que, hermanos, si somos guardados, si somos guiados, hermanos, siempre vamos a tratar de quedar bien con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, dice, regresemos por favor a Hebreos capítulo 9, verso 27. Dice, y de la manera que se estableció para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está hablando o está dando un ejemplo acerca de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre muere una sola vez, no puede morir dos veces. Yo no puedo morirme dos veces. Jesucristo murió una sola vez. Así como el hombre o Cristo murió una sola vez, dice, Jesucristo murió y ahora en el verso 28 dice, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de ¿quiénes? ¿De solamente el pastor? No, de muchos. Y dice, y aparecerá por segunda vez. Ahora note esto, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Quiero decirle, hermanos, que Jesucristo, asumiendo el pecado de la multitud, prefirió ir a la cruz para quitar y eliminar el pecado de muchos. Y dice la palabra de nuestro Dios que vendrá una vez más. Vendrá una vez más. Quiere decir que entonces mientras Cristo viene, hay dos razones por las cuales nosotros deberemos de recordar. Número uno, gente que no ha sido redimida por Cristo puede tener la oportunidad. Pero ¿cómo la van a obtener? Necesitamos nosotros hablar de Cristo. Presentar a Cristo Jesús como el mediador por la remisión de sus pecados. Número dos, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia mientras Cristo viene? Dos cosas. No dejar de confiar en nuestro Señor Jesucristo y seguir esperando la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo para vivir eternamente con Él. Hermanos, tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Porque a veces por nuestros propios medios no lo podemos hacer. La ventaja es que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Que nos va a iluminar, nos va
a guiar, nos va a aconsejar, nos va a redarguir. Hermanos, Él va a hacer todo por nosotros. Entonces, no es por lo que yo pueda hacer, sino es por lo que el Espíritu Santo pueda hacer en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos nosotros comprender que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es eficaz. Es eficaz. No necesitamos más. No necesitamos más. No necesitamos que, hermanos, ir con intermediarios. Tenemos al único, al Salvador del mundo, y se llama Jesucristo. Amén. Ahora, quiero que regresemos, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, por favor. 1 de Pedro 3, 18. Dice de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero dice, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, esto nos da una idea entonces de cómo tiene una profunda verdad, hermanos, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No solamente su amor se demostró, hermanos, en la cruz del Calvario, sino aún, hermanos, se sigue mostrando su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que su misericordia es nueva cada mañana. Y dice que su amor es eterno, por lo cual, hermanos, podemos entonces comprender que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo desea que su iglesia, que cada uno de los que estamos hoy en esta mañana, aquellos que han depositado su fe, hermanos, sigamos nosotros recordando como ese hermoso canto que cantamos: mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó. Amén. No se nos debe de olvidar, porque Él vino para llevar los pecados de muchos, dice la Escritura de la palabra de Dios. Si Él vino para llevarse los pecados de muchos, significa que entonces, hermanos, estamos libres, estamos limpios. Ahora, cuando Abel peca, el enemigo, hermanos, presenta allí y dice de la siguiente manera: mira, Abel pecó. El día 25 de octubre hizo esto. El día 28 hizo aquello. El día 29 hizo aquello. Y el día 30 hizo aquello. El día primero hizo eso. Es más, hoy en la mañana. Y ahí está. Ahí está. Los tiene bien anotados. Y Jesús dice: pues yo solamente veo una página en blanco, porque fue limpiado por mi sangre, pura y sin mancha. Qué bendición. Amén. Y sabe, por eso es que podemos nosotros alabarle, podemos adorarle, podemos tomar este lugar, podemos venir a este lugar, podemos escuchar su palabra, podemos, hermanos, elevar nuestras plegarias y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, como siervo sufriente, hermanos, cargó el pecado de muchos, como dice el libro de Isaías. Significa entonces que, hermanos, mis o sus iniquidades, según sea la dimensión, la gracia del Señor sigue estando en cada uno de nosotros. No significa, una vez más, reitero, que nos envolvamos en pecado. No significa que perdamos la gracia del Señor. Significa
que nuestra confianza bajo el poder y cuidado de nuestro Dios como personas pecadoras se muestre la eficacia mediante nuestra fe, el perdón de nuestros pecados. Y eso solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede llevar a cabo. Ahora, si Jesús vino una vez para llevarse los pecados, aparecerá ahora por segunda vez para, hermanos, vivir por toda la eternidad con aquellos que abrieron su corazón para que sus pecados fuesen eliminados. Esto garantiza entonces, hermanos, el favor de Dios sobre la humanidad. Usted se preguntará, entonces ese favor de Dios necesita mi amigo, mi amiga, mis conocidos y todas las personas que conocemos. Deseo con todo el corazón, amados hermanos, que, como dice la palabra de nuestro Dios, recordemos que si en los tiempos antiguos estuvo anunciando que solamente había un Dios llamado Jehová de los ejércitos, hoy se debe de seguir anunciando que solamente hay un Salvador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cabezas bajas, ojos cerrados, hermanos. Bendito Padre, te damos las gracias por lo bueno, Señor, que usted es para con mis hermanos, con un servidor y con aquellos que, Señor, aún no te han conocido. Rogamos, Espíritu Santo, que sigas trabajando en tu iglesia, en nosotros, y sigas redarguyendo, Señor, en nuestras vidas, convenciendo a aquellas personas que aún se niegan a creer en ti. Rogamos por aquellos que, Señor, un día te conocieron y se han apartado. Rogamos por aquellos, Señor, que estaban y no están. Rogamos por aquellos quienes, Señor, un día prometieron haber recibido a Cristo y, Señor, no han crecido espiritualmente. Siguen tal vez viviendo como si no te conocieran. Señor, rogamos por esta iglesia, rogamos por cada uno de mis hermanos para que podamos, Señor, seguir anunciando que Jesucristo es el único Salvador. Padre, ayúdanos por favor a seguir haciendo tu obra y gracias por tomarnos como dignos. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por recibir nuestra adoración. Por favor, te lo ruego en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.